En mi libro, en la primera página, menciono que solo el 50% de los adultos empiezan un libro al año y la mitad de esos libros nunca se terminan. Entonces, ¿para qué escribir un libro si la gente no lo va a leer? Hay un colapso de la lectura en todas las categorías y se incluye la lectura por placer. Miren este gráfico. En el 2004, la gente leía 23 minutos por placer y para el 2023 ese número había colapsado a 15 minutos. Pero el dato más importante es la caída de las pruebas de comprensión de lectura PISA, que son las pruebas que miden el rendimiento de los estudiantes de escuelas públicas y privadas en el mundo, países participantes de la OCDE, que son las economías más importantes del mundo. El puntaje en el año 2000 era de 500 en esta prueba y para el 2022 había colapsado a 476 y ha seguido colapsando más allá del fenómeno de la pandemia. Cuando uno mira de los estudiantes de cuarto grado, qué porcentaje están por debajo del nivel más básico de comprensión de lectura, el 40% de los niños de cuarto grado no tienen el nivel de comprensión de lectura necesario para entender. Y en octavo grado, la historia también es terrible. Observen cómo estaba mejorando. Este es el porcentaje de estudiantes que están por debajo del nivel básico de comprensión de lectura. Entre el 2003 y el 2013, en esos 10 años, se logró reducir la tasa de 26% a 22%. Pero desde el 2013, es decir, desde la llegada de las redes sociales, los teléfonos móviles mucho más poderosos, TikTok, Instagram, etcétera, y obviamente después de la pandemia, el número se disparó y continúa en un camino de subida que no parece detenerse y un tercio de los estudiantes de octavo grado no pueden, por ejemplo, comprender el texto de una noticia. Están por debajo del nivel básico, pero la historia no es esa. Eso sería muy simple. Sería muy simple decir, no, la gente no lee. Porque resulta que hay un porcentaje que en las pruebas PISA está mejor que nunca. En el año 2012, el top 10% de los estudiantes de las pruebas, el percentil 90, sacaba un puntaje de 614. Y para el año 2022, sus puntajes aumentaron a 640, donde el percentil 10, o sea, los estudiantes del 10% más malo, tenían un puntaje de prácticamente la mitad, 370, y para el 2022 era aún peor, de 350. ¿Eso qué significa? Esto es como esa frase de los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Esto significa que los estudiantes del top 10%, los mejores, están leyendo muchísimo más, mientras que el resto no. Y esa es parte de la paradoja. El negocio de los libros resulta que no va mal. Por eso escribí este libro que ustedes ya mismo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, en librerías, etcétera. Se llama Control. Está buenísimo. Porque la gente que lee está leyendo más que nunca y eso los está haciendo más inteligentes y está generando una divergencia del resto de la humanidad comparada con la gente que no lee. Es un factor de potenciación de desigualdad y es de esas cosas que está 100% en tu control. Ay, pero yo no tengo tiempo, tengo que estar. No, todo el mundo puede leer. Todo el mundo puede leer. De hecho, esto lo hemos observado en otros datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que la gente de octavo grado es malísima? Miren el dato. Estos son los puntajes de comprensión de lectura de estudiantes de octavo grado. Del percentil 90, es decir, el 10% mejor, esos puntajes se han mantenido altos y subiendo. Donde el percentil 10, el 10% peor, esos puntajes de hecho están bastante mal y siguen cayendo. Hay un declive de lectura en todas las categorías, tanto adulto como adolescente. Este es un gráfico extraído del libro donde hablo del porcentaje de adolescentes que leen en su tiempo libre. En negro fuerte, ustedes ven cómo ha crecido el porcentaje de adolescentes que dicen que casi nunca leen, donde en gris ustedes ven el porcentaje de adolescentes que decía que casi todos los días leen. Más de un tercio de los estudiantes leían casi todos los días en los 90, en el siglo XX. Y es para inicios del siglo XXI que la tasa empieza a colapsar y pues cambia por completo. La gente dejó de leer y empezaron a hacer otras cosas. Luego, ¿en qué porcentaje estás dependiendo de cuántos libros lees? Porque la cantidad de libros que lees afecta bastante la efectividad de cuánto le extraes. Por ejemplo, si lees 0 libros, ese es el 41% de la gente en los países desarrollados. Esto es un dato y particularmente de Estados Unidos, pero es extrapolable a otras economías. Si lees de 1 a 4 libros, eso es un 27%. Si lees de 5 a 9 libros, un 13%. Si lees 10 libros o más, vas a estar en una tasa muy fuerte, en el 19% más alto. Y si lees más de 50 libros al año, estás en el 4%, lo cual es muy, muy, muy complicado. Este sería tu percentil como lector. Leyendo 3 o más libros, estás en el percentil 57, es decir,
arriba del 57% de las personas. Leyendo 10 libros, estás en el percentil 81, o sea, en el top 20%. No es tan difícil. Piensa que leer 10 libros al año es leer menos de un libro al mes. Es más o menos un libro al mes. Y este es el otro espejo interesante que está ocurriendo. Recuerden que lo que está pasando con la lectura es que está creando una brecha de desigualdad 100% basada en decisiones internas de comportamiento. El porcentaje de personas que lee a diario, que es esta línea roja, está en una caída libre constante entre el 2003 al 2023. Pero los minutos por sección de las personas por sesión de las personas que leen están creciendo mucho más. La gente en el 2003 leía más o menos 83 minutos y ahora leen 97 minutos y continúa creciendo. Los amantes de la lectura se vuelven mejores lectores, donde el resto lee mucho menos. Obviamente lo que está pasando es que las pantallas están absorbiendo nuestra atención. Se gasta al día un adulto promedio 400 minutos en una pantalla, en total 129 de los cuales vienen en redes sociales, donde la lectura por placer en promedio solamente ocupa 16 minutos. Entonces, por supuesto que esta es la situación. Y también está la otra, y es que todo el mundo tiene libros por leer, todo el mundo tiene una librería larguísima. A ver, por ejemplo, aquí tengo este libro que se llama Prisioneros de la Geografía. Me gusta bastante, pero no lo he terminado de leer, creo que me he leído la mitad, entonces es un libro empezado pero no terminado. Un gran amigo me vendió este libro de una persona que fue y encontró al hermano del Che Guevara que está vivo y le preguntó por los lados de la vida del man y me lo regalaron, súper interesante, pero no lo he leído. Yo tengo acá a menos de un metro de distancia libros que empecé y no terminé. Se empiezan 12.6 libros al año en promedio y solamente se terminan 5 de esos libros. Entonces, imagínense, parte del problema es no terminar lo que empiezas. Ahora, ya hablamos mucho de adolescentes, hablemos de adultos. La mayoría de ustedes viéndome en este momento son adultos. En el 2012, el 54.6% de los adultos leen más de un libro al año y el 45% leía ficción. Para el 2022, esa tasa había bajado bastante. Solo el 48% lee más de un libro al año. Ojalá sea Control, que ya está mismo disponible. Es un gran libro de Freddy. Y solo el 37.6% es de ficción. Sin embargo, los audiolibros están creciendo. Y están creciendo no poquito, están explotando. Hay un boom, boom, boom de audiolibros muy, 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 muy grande. El negocio era un negocio de $1.200 millones en el 2019 y para el 2024 se volvió un negocio de 2.2 billion, 2.220 millones de dólares. Mucha gente está leyendo, realmente escuchando. El libro, eventualmente va a salir en audiolibro. Todavía no está listo, pero va a estar disponible en Audible, en Google Play Books y en todas las otras plataformas de audiolibros dentro de muy, 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 muy poquito. Lo narré yo mismo. Y fue una experiencia un poco extraña, porque mientras yo lo narraba, yo pensaba, yo no sé si yo necesariamente creo en los audiolibros. Como que yo sí siento que es como debilidad. No sé si es como mi sensación. Como que estoy siendo débil cuando escucho un audiolibro en vez de leer un libro. Dicho eso, por ejemplo, Project Hail Mary de Andy Weir, gran película también, por cierto. Yo leía el libro y escuchaba el audiolibro. Y en el audiolibro sale la forma en la que habla Rocky, que es una comunicación como con notas musicales, y eso es muy bonito. Eso fue muy bonito. Entonces hay audiolibros que completamente valen la pena. Yo me leí hace muchos años, 1984, por ejemplo, y me lo acabo de volver a leer como un audiolibro. Entonces como que tengo sentimientos encontrados. Yo siento que igual consumir libros es consumir libros, y si el audiolibro te permite leer, estoy ok con ello. Igual la realidad fundamental es que está ocurriendo 3 declives al mismo tiempo en una misma historia. En la misma historia está cayendo el porcentaje de personas que tienen lectura diaria, la gente de 13 años o menos que lee por diversión y la tasa de estudiantes por debajo de lo mínimo necesario para considerar que tienen comprensión de lectura. Cosas que son muy, 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 muy dramáticas. Y esta es para mí de las más dramáticas, y es que esto tiene un efecto que es prácticamente irreversible a nivel de nuestros niños, sobre todo los bebés. Este estudio fue fascinante. Esto es un estudio de Stanford donde hicieron un análisis
de más o menos cuántas palabras tenían los libros para niños y más o menos cuánto los papás le leen a los niños en diferentes sistemas, porque claramente no todos los papás pueden pasar tiempo con sus hijos, algunos hay que dejarlos en guarderías, cosas por el estilo. Y luego otro estudio lo confirmó colocando micrófonos de manera voluntaria en las casas de la gente para tratar de entender cuánta exposición a diferentes palabras tenían los niños. Y encontraron esto. Si en la casa se leen 5 libros distintos al día a un niño, libros para niños, cuando lleguen a los 5 años habrán escuchado 1.5 millones de palabras. Si solamente se les lee 1 o 2 veces por semana, habrán escuchado 64,000 palabras. Si se les lee todos los días, habrán escuchado 300,000 palabras. Es una riqueza de vocabulario impresionante, lo que pone a los niños a los cuales se les leyeron libros en una ventaja absurda comparada con el resto de niños. Y esto es un lío porque adultos, niños y adolescentes, cuando no leen libros, van a estar en una desventaja gigantesca porque ni siquiera van a saber el mundo del que no son parte. Yo estoy seguro que a ustedes les pasa que cuando escuchan términos de otras industrias, por ejemplo, en mi industria nosotros hablamos de MRR, de CTR, de CAC, de LTV o de COX o OPEX, CAPEX, que son términos financieros. Y el simple hecho de que 2 o 3 personas en un grupo social empiecen a hablar de esto de una manera fluida y uno no entiende lo que está pasando ahí, lo hace sentir uno excluido. Cosas por el estilo van a pasar constantemente con la industria de la medicina. Yo hace un tiempo largo tuve una novia enfermera que en ocasiones se ponía a hablarme de todos sus cuentos de pediatría, de la unidad de cuidados intensivos de neonatos. Se mencionaban neonatos a cada rato y yo, ¿qué carajos es neonatos? Eventualmente entendí, neonato es un término médico para decir bebé recién nacido. Y todas estas cosas construyen todo este ecosistema que terminan creando este problema donde uno se siente excluido. Ese es el problema. Sin vocabulario, hay mundos enteros a los que no perteneces. Y el no poder pertenecer es realmente terrible, porque entonces hay todo un universo del cual no eres parte. Hay todo un universo del cual no tienes acceso. Y la realidad es que puedes leer lo que se te dé la gana, lee lo que sea, lee lo que te haga feliz. No hay vergüenza en que sean los libros más extraños del mundo o los libros más... No importa. Te voy a dar un ejemplo. El libro más vendido en los últimos años de ficción es un libro de fantasía romántica llamado Fourth Wing o la cuarta ala. Es la historia de una niña que se llama Violet, que tiene una enfermedad con la cual sus huesos son muy frágiles y con la mínima brisa se puede romper. Entonces, por supuesto, es especial y mágica y la meten a una escuela para ser jinete de dragones. Y por supuesto, esto es un spoiler brutal, adelante en el video si no se quieren spoilear, por supuesto se termina enamorando del malo al que le tiene que pelear del otro país. Y entonces vamos un minuto al capítulo 30 y leamos un instante de Fourth Wing. Su cuerpo se puso rígido por un golpe, 2, y luego nos dio una vuelta imposiblemente rápido, poniendo mi espalda contra la puerta y asaltando el marco de la puerta. ¡Wow! Él me agarró de las muñecas en una mano y manteniéndolas prisioneras sobre mi cabeza, Violet. Sadenk gruñó contra mi boca. Su súplica en su tono me inundó las venas con una forma diferente de poder, sabiendo que él estaba tan afectado por nuestra atracción como yo estaba de afán. Esto no es lo que tú quieres. Es exactamente lo que quiero, le contrarresté. Yo quiero reemplazar la ira con lujuria, la muerte del día con la seguridad de sentir mi pulso pulsante de mi propia vida y saber que Él es capaz de entregarme todo eso y más. Tú dijiste que harías lo que fuera que quisiera. Arqueo mi espalda, presionando las puntas de mi pecho contra su pecho. Miren, ya entendieron, ¿no? Lean lo que se les dé la gana, lean lo que se les dé la gana, no importa, no importa. Miren la forma en la que se enriqueció nuestro vocabulario solamente por leer Fourth Wing un minuto. O ya saben, Control es el libro de Freddy que está disponible. Algunas de las historias son tan fuertes como las de Fourth Wing. Leer sin duda, además, aumenta el coeficiente intelectual. Es la lectura lo que hace que seamos más inteligentes. Esto es un hecho. Estudio tras estudio tras estudio tras estudio demuestra que nuestro coeficiente intelectual, nuestra inteligencia,
no está amarrada a nuestra genética. Hay diferentes categorías de inteligencia y en particular la inteligencia cristalizada, la que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, mejora a medida que lees mucho más. Te sientes que eres una persona con mucho potencial, pero que su potencial no ha sido completamente desarrollado, pues ponte a leer. Leer va a desarrollar más fuerte tu potencial. Lee a tus hijos. Solamente hay que leerles 5 minutos al día. Con 5 minutos al día que les leas a tus hijos, los vas a llevar a un mundo completamente diferente y les vas a dar una ventaja impresionante comparado con la mayoría de niños que crecen sin lectura. La obvia pregunta es, ¿qué libros les recomiendo? Les voy a recomendar 2 libros. Uno, los que ya compraron y no se han leído, pues ¿qué se los compraron? O acepten que no los van a leer y regálenlos a alguien más. Pero ese es el libro más importante de leer. Y el número 2 es, por supuesto, Fort Wing, porque es una novela romántica. Qué interesante. Hombres quieren ser mejores amantes y les interesa saber la historia de unos jinetes de dragones en un mundo de fantasía. Léanse Control. Es un libro buenísimo. Tiene 3 diferentes capítulos. Está dividido en 3 partes. Una es por qué no tienes control. Otra es la verdad del control de tu vida. Y otra es cómo tomar control. Es extremadamente importante. Está lleno de chismes de mi vida. Tiene esta cosa bonita a los lados donde dice, por un lado, toma y por el otro lado dice control. Si ven, está más de chévere. Muy bien. ¿Ustedes sabían que si leen 3 libros al día, solamente por 10 minutos, están en la mejor mitad de la humanidad? Eso es todo lo que hay que hacer. Es leer 3 libros al día, por 10 minutos cada día. Y eso los pone en el top 50% de la humanidad. Ahora, la realidad es que leer no es suficiente. La lectura pasiva solamente genera un 10% de retención y comprensión de lo que sea que ustedes aprenden. Luego, el audio del video lo duplica, la razón por la que existe Platzi, pero la forma en la que se mejora, esto es siempre que no un gráfico blanco y negro, es un gráfico que viene del libro. La demostración, la discusión, la práctica, pero es cuando tú le enseñas a otros lo que aprendiste después de aplicarlo, no antes, porque si no, no estás enseñando nada. Ahí es cuando realmente entiendes. La lectura simplemente es el primer paso y es el primer paso que la gente no está haciendo. Así que te animo fuertemente a tomar esta decisión por ti y por la gente que amas ya mismo. Lee, aprende, aplica lo aprendido y luego enseña.